Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo el drama, la Pasión Superíndice 3N y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Ya saben de qué copyright N hablamos. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a todos pegados a sus pantallas, que ha inundado las redes sociales y que, seamos honestos, nos tiene a todos al borde del asiento. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y de Eru Rafael. De su historia, de su química, de los rumores, de las esperanzas y lo muy ese importante, de esa posible confesión superíndice 3N que lo cambiaron a todo. ¿Listos para un viaje lleno de emociones, especulaciones y copyright N sabe, tal vez alguna que otra revelación superíndice 3N impactante? Porque yo solo estoy. Pero antes de empezar con este festún de chismes, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí les traemos todo el juguito fresco directo a sus pantallas. Y ahora manos a la obra. Bueno, por du superíndice 3 de empezar con Kerem y Ande. Su historia es un cuento de hadas moderno, una de esas que nos hacen creer en el amor a primera vista, en la química innegable y en los finales felices. Se conocieron en el set de Senu con Dieres y Salcapm, o Love is in the Air, para nosotros en Amu Copyright Rica Latina, y la magia fue instantánea. Desde el primer capítulo, la pantalla se llenó superíndice 3 de chispas. Era palpable, era evidente, era imposible negar la conexión superíndice 3N que existió entre ellos. No era una simple química actoral, no se trataba solamente de profesionales haciendo su trabajo. Hablamos de una sinergia que trascendió al superíndice 3N, una mirada que decua mun ese que mil palabras, una complicidad que se colaba por la pantalla y nos sacó a suspirar a todos. Y no solo nosotros lo veíamos. Los fans de todo el mundo enloquecieron con la pareja. Las redes sociales explotaron con vídeos, edits, fanfics, todo dedicado a Kerem y Ande, a Eda y Serkan, a esa historia de amor que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N. Los Andeker, como cariñosamente se les llama, se convirtieron en una legión superíndice 3N de seguidores incondicionales, analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación superíndice 3N en busca de una seu más menos al que confirmara sus sospechas de estaban enamorados. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. ¿Estarían juntos en la vida real? ¿Serú solo actuación superíndice 3N? ¿O habrá algo muy de ese ayudo de la pantalla? Durante meses, la especulación superíndice 3N fue constante. Era un verdadero hervidero de comentarios, análisis y teorías conspirativas. Los fans se convirtieron en verdaderos detectives, buscando pistas en entrevistas, en publicaciones de Instagram, incluso en los comentarios de sus amigos y familiares. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a desentrañar los secretos de su relación superíndice 3N, y cada nueva evidencia era celebrada como un triunfo. Pero ellos, inteligentemente, mantuvieron la boca cerrada. Se dejaban ver juntos, compartían fotos en sus redes sociales, bromeaban entre ellos, pero sin confirmar ni negar nada. Jugaban con la ambigüedad, alimentando la esperanza de los fans y manteniendo el misterio a su alrededor. Era una estrategia maestra, una forma de mantener el interu copyright ese del público sin revelar demasiado sobre su vida privada. Y entonces, llegó superíndice 3 el bombazo. Después copyright ese de meses de rumores, Kerem y Ande fueron fotografiados juntos de vacaciones en las Maldivas. Las Maldivas. El paraíso o el sinónimo de romance y escapada de ensueño. Ya no había dudas. Las fotos hablaban por sus solas. Se veían felices, relajados, enamorados. Enamorados. Esa palabra que tanto ansiábamos escuchar, esa confirmación que nos mantenía con el corazón en la mano. Las imágenes eran elocuentes, abrazos en la playa, risas compartidas, miradas cómplices. Era evidente que entre ellos existía algo mucho más profundo que una simple amistad o compañerismo laboral. La confirmación superíndice 3N oficial llegó superíndice 3 poco después copyright S, con una publicación superíndice 3N en Instagram que rompió superíndice 3 el internet. Un simple post, una foto juntos sonriendo, un emoji de corazón. ¿Bastó eso? El mundo entero celebró superíndice 3, porque después copyright ese de tanto tiempo, su sueño más menos o se había hecho realidad. Eda y Serkan, Kerem y Ande el amor había trascendido la pantalla.
Durante casi 2 o más menos os vivimos un cuento de hadas. Un cuento de hadas moderno alimentado por sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales y las declaraciones de amor que se dedicaban mutuamente. Vimos fotos de ellos viajando juntos, celebrando aniversarios, compartiendo momentos especiales con sus familias y amigos. Se convirtieron en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Eran la personificación superíndice 3n del amor, de la felicidad, de la perfección superíndice 3n. Se convirtieron en la pareja ideal, en el referente de amor para miles de personas en todo el mundo. Sus fans los admiraban, los imitaban, soñaban con tener una relación tan perfecta como la suya. Eran la prueba de que el amor verdadero existe, de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. La vida real a menudo interfiere con la fantasía, y las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden llegar a su fin. Y en enero de 2022, la noticia que nadie quiere aur llegó superíndice 3. Kerem y Ande han terminado su relación superíndice 3n. El shock fue generalizado. Era como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante. Copyright ha pasado. ¿Por copyright se ha acabado el amor? Las preguntas inundaron las redes sociales, pero la respuesta nunca llegó superíndice 3. Ambos se mantuvieron en silencio, respetando su privacidad y sin dar explicaciones a nadie. Su silencio alimentó aún más la especulación y el debate. Se barajaron todo tipo de teorías sobre los motivos de la ruptura, incompatibilidad de agendas, presiones profesionales, celos, infidelidades. Pero ninguna de ellas pudo ser confirmada. Desde entonces hemos estado viviendo en un limbo emocional. Los fans de la pareja aún mantenemos la esperanza de una reconciliación superíndice 3n, de una segunda oportunidad, de un final feliz. Es difícil superar la idea de que una historia de amor tan intensa haya terminado de forma abrupta. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era innegable. Era difícil creer que un amor tan intenso pudiera desaparecer de la noche a la más menos sana. A pesar del tiempo transcurrido, la llama de la esperanza seguía viva en el corazón de sus fans, alimentada por pequeños gestos, por miradas esquivas y por la persistente creencia de que su amor era demasiado fuerte para extinguirse. Y es donde llegamos al meollo del asunto, a esa posible confesión superíndice 3n que lo cambiaron a todo. Durante las últimas semanas, han surgido rumores sobre un posible acercamiento entre Kerem y Ande. Rumores que han ido ganando fuerza con el paso de los días, alimentados por fuentes cercanas a ambos y por la propia actividad de los actores en redes sociales. Fuentes cercanas a ambos aseguran que han estado en contacto, que se han visto en secreto y que incluso podrían estar considerando darse una nueva oportunidad. Una segunda oportunidad para revivir su amor, para superar los obstáculos que los separaron y para construir un futuro juntos. Pero ¿copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, como siempre hay que tomar estas informaciones con pinzas. Los rumores son solo rumores hasta que se confirman oficialmente. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la esperanza, pero es importante mantener la objetividad y la cautela. Pero si analizamos la situación superíndice 3n con detenimiento, hay algunas pistas que nos hacen pensar que podrá haber algo de verdad en todo esto. Pequeños detalles que al unirlos forman un cuadro que apunta hacia una posible reconciliación. En primer lugar, tanto Kerem como Ande han estado solteros desde su ruptura. Un tiempo considerable en el que no se les ha relacionado sentimentalmente con nadie más. No se les ha relacionado con nadie lo que podrá indicar que aún tienen sentimientos el uno por el otro. ¿Será que ninguno de los dos ha podido olvidar al otro? ¿Será que el recuerdo de su amor es demasiado fuerte como para permitirles seguir adelante? En segundo lugar, han seguido manteniendo una relación superíndice 3n cordial, al menos en público. Una relación cordial que ha sorprendido a muchos, teniendo en cuenta la ruptura que vivieron. Se siguen en las redes sociales, se dan me gusta a sus publicaciones y, en ocasiones, incluso se dejan comentarios. Esto podrá ser simplemente profesionalismo, una forma de mantener una imagen pública positiva. Pero también copyright podrá ser una más menos al de que aún existe un vínculo entre ellos. Un vínculo que va más allá de la amistad o el compañerismo, un lazo que los une a pesar del tiempo y la distancia.
Y AQ es donde entra en juego la famosa Confessiu superíndice 3n. La Confessiu superíndice 3n que podría cambiarlo todo, el detonante que podría reavivar la llama de su amor. Según algunas fuentes, Kerem Bürsin estará planeando una entrevista exclusiva en la que hablará abiertamente de su relación superíndice 3n con Anderu Parrafoel. Una entrevista en la que se sinceraría sobre sus sentimientos, sus errores y sus esperanzas. En esta entrevista, Kerem revelará los motivos de su ruptura, los errores que cometieron y lo muy importante, sus sentimientos actuales hacia Ande. Se dice que Kerem quiere confesar que aún ama a Ande, que se arrepiente de haberla perdido y que está dispuesto a luchar por una segunda oportunidad. Una declaración de amor pública, una muestra de valentía y sinceridad que podría conmover a Ande y abrirle las puertas a la reconciliación. Esta será una confesión superíndice 3n impactante, una declaración superíndice 3n de amor pública que podrá cambiar el rumbo de su historia. Por supuesto, todo esto son solo rumores. Rumores que circulan por las redes sociales y los medios de comunicación, alimentados por la esperanza y la fantasía de sus fans. No podemos confirmar que esta entrevista vaya a ocurrir ni que Kerem vaya a hacer esta confesión superíndice 3n. Pero si fuera cierto, será un momento superíndice 3 rico para los fans de la pareja. Será la confirmación superíndice 3n de que el amor aún existe, de que las segundas oportunidades son posibles y de que los cuentos de hadas pueden tener un final feliz. ¿Se imaginan? Kerem Bürsin confesando su amor por Anderu Parrafoel, pidiendo perdón superíndice 3n y rogando por una reconciliación superíndice 3n. La escena se reproduciría en nuestra mente una y otra vez, alimentando nuestra esperanza y nuestra ilusión. Será una bomba a tu superíndice 3 mica, un terremoto en el mundo del espectáculo. Las redes sociales explotarán, los titulares de los periódicos superíndice 3 dicos se llenarán de su nombre y los fans de todo el mundo celebraremos este momento como si fuera una victoria personal. Pero como dije antes, todo esto es solo especulación superíndice 3n. Tendremos que esperar para ver si estos rumores se confirman o si se quedan en simples deseos de los fans. Mientras tanto podemos seguir más menos ando con un reencuentro con una reconciliación superíndice 3n, con un final feliz para esta historia de amor que nos ha robado el corazón superíndice 3n. Podemos seguir creyendo en el poder del amor, en la magia de las segundas oportunidades y en la posibilidad de que los cuentos de hadas se hagan realidad. Y ahora, vamos a recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la historia de amor de Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel, desde sus inicios en Senu con diéresis al Cap hasta su dolorosa ruptura. Hemos analizado los rumores sobre un posible acercamiento entre ambos y hemos especulado sobre una posible confesión superíndice 3n de Kerem que podrá cambiarlo todo. Hemos mantenido viva la esperanza de un reencuentro y hemos más menos dado con un final feliz para esta historia de amor que nos ha cautivado a todos. Y ahora, quiero agradecerles por acompañarme más menos arme en este viaje lleno de emociones y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande deberán darse una segunda oportunidad? ¿Creen que la famosa confesión superíndice 3n es real o es solo un rumor? Du copyright gemme sus opiniones en la sección superíndice 3n de comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si comparten mi esperanza, si creen en el poder de su amor y si sueñan con un final feliz para esta historia. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó superíndice 3 el vídeo, du copyright gemme un me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que amen el chisme y el drama del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí en su canal de confianza les traemos todo el juguito fresco directo a sus pantallas. Asu que no se lo pierdan. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un beso enorme. No olviden que el amor es un misterio, una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. Y en el caso de Kerem y Ande su historia está lejos de haber terminado. Hasta la próxima.